Buenas tardes, les habla el doctor Fructuoso Ayala desde la Facultad de Psicología, de la UNAM. Muchas gracias por ponernos atención otra vez. Como siempre, nos enlazamos con, además de académicos de la Facultad de Psicología de la UNAM y con los alumnos, también con otras dependencias universitarias, como es FE Zaragoza, a través del maestro Gabriel Villeda Villafana, o que con la Universidad de Hidalgo, a través del doctor Esael Pineda, con la Universidad del Estado de México, eh, con los alumnos y con el maestro Carlos Gutiérrez, con la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la maestra Ivonne Spitia, con la Universidad de Morelos, con la maestra Saraí Huicochea de la Facultad de Psicología y el doctor José Ángeles Chimal de la Facultad de Medicina. Y ahora se integran a este programa otra universidad que está en el extremo sur de nuestra república, la Universidad Anáhuac de Cancún. Allá espero que se enlacen, será la primera vez. Muchas gracias por ponernos atención desde aquel paraíso terrenal que es Cancún. Espero que me esté escuchando la alumna de medicina Andrea Umaña y posiblemente algunos profesores de la Facultad de Medicina. También invitamos a psicólogos de Acapulco, a la Asociación de Psicólogos de Acapulco, lo mismo que a la Universidad Americana de Acapulco, y también estamos en contacto con universidades del extranjero, como es con la Universidad Cruzeiro do Sul en Sao Paulo, Brasil, con la doctora y profesora Celia Regina da Silva. Y aquí en frontera norte, al otro lado de Tijuana, estamos en contacto y saludamos al doctor Salvador Huitrón en La Joya, en San Diego, en el Instituto Scripps, que espero que nos esté escuchando. Yo sé que él hace el esfuerzo porque extraña mucho, como él dice, a su México lindo y querido, pero por cuestiones de trabajo tuvo que irse fuera de la República Mexicana. Muchas gracias por ponernos atención. Y ahora, como ya les envié un correo previamente, vamos a tratar un tema que consideramos muy interesante, y aunque hay mucha información, esta es poco conocida, no se integra fácilmente, la información está dispersa, pero ahora tenemos la fortuna de contar con el apoyo del profesor Jorge Alberto Bazán Cortés, que es académico de la FES Iztacala, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que depende de la Universidad Nacional Autónoma. Y invitamos al profesor Jorge Alberto Bazán, porque él ha estado trabajando en esta área. De hecho, él ya terminó el doctorado. Únicamente le falta presentar el examen, pero ya tiene la información integrada acerca de qué le pasa a los boxeadores que se dedican a este deporte. Hay datos muy interesantes, como van a darse cuenta. Y entonces, muchas gracias al profesor Jorge Alberto Bazán por participar. Si quieres ponerte en contacto con la audiencia, podemos decir que Jorge Alberto Bazán, como les decía, ya terminó de integrar la información, y además él ha sido deportista y por eso le interesó este tema. Inclusive él mismo, pues,
anteriormente había experimentado del deporte. Ahora ya se dedica a otra, ya comentando fuera del aire, ahora su atención está en el judo, pero inicialmente él conoce este deporte no nada más desde el punto de vista teórico, esta parte que vamos a desglosar ahora de qué pasa en los boxeadores, sino él mismo lo experimentó directamente. Pues entonces, ceder la palabra al profesor Jorge Alberto Bazán para que nos remonte al pasado, porque es muy interesante la parte histórica de cómo se inició este deporte considerado ahora, pero antes era deporte, más bien era una diversión para cierto grupo de la nobleza en diferentes culturas, en la griega antes de Cristo, lo utilizaban para divertir a los reyes, a los nobles, y, y creo que antes de poner a pelear a personas para dar origen al boxeo, pues se entretenían con enanitos, se divertían con enanitos previamente a meter la diversión haciendo pelear a diferentes personas, a veces hasta la muerte era el límite, pero no sé, mejor le cedemos la palabra a Jorge Alberto Bazán. Adelante, por favor. Buenas tardes, un gusto estar aquí con usted y gracias por la invitación. Un saludo para todas las universidades que están enlazadas en este momento. Efectivamente, yo ya llevo un tiempo investigando los efectos que produce la práctica del deporte del boxeo en el cerebro. Y bueno, efectivamente, tal y como nos decía el doctor Fructuoso, la historia del deporte es muy antigua. Hay datos que nos hablan que el deporte se originó, hay registros históricos que nos dicen que ya desde la primera Olimpiada en Grecia ya se practicaba este deporte. Pero como bien lo dijo el doctor, las reglas eran totalmente diferentes a las que hoy en día conocemos. Y efectivamente el límite era solamente hasta que uno de los dos competidores caía inconsciente o moría. Era una práctica muy diferente, no se usaban los guantes con los que característicamente hoy vemos a los boxeadores, no había ningún equipo de protección, incluso hay registros que nos hablan que se practicaba, los boxeadores estaban desnudos y que utilizaban una serie de instrumentos de vendajes, hacer la mano y que el golpe fuera más fuerte, y para que así se pudiera ocasionar precisamente el efecto de el knockout, de dejar fuera de sí mismo al otro peleador o incluso la muerte. Y aún hoy en día, a pesar de todas las medidas que se han implementado, sigue siendo un deporte considerablemente riesgoso, donde hay mucho riesgo de sufrir lesiones de diverso tipo y donde también ocasionalmente se ha sabido que hay muertes a consecuencia de la práctica del deporte. Es decir, en sí mismo este deporte implica una serie de riesgos. Y a pesar de todo esto que estoy comentando, hasta hace muy poco se empieza a poner énfasis en la parte médica, en la parte de los riesgos. Anteriormente las autoridades médico-deportivas no se preocupaban por ello, y entonces es hasta hace muy poco que se empieza a hacer investigación en torno a los efectos, a las alteraciones que se producen a consecuencia. Pues sí, como dice el profesor Jorge Alberto Bazán, pues Perdón, Doc, es Guzmán. Perdón, ya me corrigieron, el doc Jorge Alberto Guzmán. Es un deporte, pues a pesar de tantas precauciones que hay actualmente, pues sigue siendo peligroso para quien se dedica a esta área deportiva, a pesar de las reglas que establecieron hace mucho tiempo el marqués de Queensbury en Gran Bretaña. Este marqués realmente nació en Italia, pero se fue a vivir allá y le dieron un puesto de nobleza. Marquesa le interesaba este deporte y fue estableciendo reglas para la protección de los boxeadores. Pero sin embargo, a pesar de tantas precauciones
sigue habiendo una gran cantidad de lesiones a veces fatales. No sé si alcanzan a ver, si se esté proyectando la diapositiva allá donde ustedes están conectados, donde se ve que ahí tenemos varias imágenes con diferentes tipos de lesiones, pero tengo entendido que son las más llamativas, las más aparentes, las que dan origen a inflamaciones, a que salga sangre. Pero hay otras más leves, peligrosas, que no se ven, que se van desarrollando dentro del cerebro. Efectivamente, hablando de tomando un poquito de la parte de las medidas de seguridad, efectivamente, este Marqués fue quien implementó algunas de las medidas, tratando de hacerlo una práctica más segura, y han ido evolucionando el deporte ha ido evolucionando, modificándose las reglas. Actualmente existen reglas ya muy claras, muy definidas, como es el tiempo de duración de cada round, el límite de rounds que puede haber entre las peleas, ya sean peleas profesionales o en peleas amateur, el tipo de guantes que se utilizan, porque es un tipo diferente para el caso de los boxeadores profesionales que para los boxeadores amateur, el tipo de vendaje, la duración de los rounds. Todas estas medidas están tratando de hacer de esta práctica una práctica pues relativamente segura. Y digo relativamente segura porque efectivamente se siguen presentando lesiones. Estas lesiones pues las clasificamos en tres tipos. Las que son lesiones leves, lesiones moderadas y lesiones severas. Las leves, como bien mencionaba el doctor, pues son aquellas que implican algún tipo de moretón, hematoma, un sangrado en la nariz, alguna fractura de dientes. Igual en las lesiones moderadas son alguna fractura en los dedos de la mano, en la muñeca, en el codo. Y ya en lesiones severas, pues tenemos lesiones que implican ya efectivamente daño crónico, es decir, daño que ya es permanente, en ojos, en alguna extremidad, pero sobre todo al cerebro, que implican lesiones al cerebro. Y estas pueden ser desde una simple conmoción cerebral, que más adelante vamos a explicar en qué consiste el término, hasta lesiones más severas, como podría ser una hemorragia subdural o el desarrollo de una enfermedad progresiva y crónica que se llama encefalopatía crónica traumática, que es precisamente el tema central del que más adelante vamos a estar hablando. Entonces, de acuerdo a los comentarios, inicialmente el boxeo era sin límite de tiempo, hasta que alguien quedaba inconsciente o moría, y ya después se fueron estableciendo reglas, fueron estableciendo la duración de los rounds, que la duración ha ido cambiando, y dependiendo también si el boxeo es profesional o para aficionados, también puede cambiar la duración de los rounds, todo eso con el propósito de que las lesiones no sean tan marcadas, que son lesiones que se pueden presentar al momento, durante el combate, o algunas que posteriormente se van estableciendo. De hecho, se pueden ir sumando con el tiempo, golpe tras golpe, pues aunque no se nota de manera repentina, eso se va acumulando, y si se le da seguimiento a los individuos, a los boxeadores, y si se le hacen algunos análisis, se nota que su capacidad física y mental se puede ir deteriorando, aunque así a simple vista no se note algún daño significativo, pero gracias a técnicas que se han ido implementando y que están poniendo atención ya las autoridades respectivas, pues ya empiezan a detectar ese tipo de alteraciones. Y tengo entendido que es muy importante lo que sucede en el ring durante la misma pelea. En parte, la función del referee es fundamental, detener la pelea en el momento adecuado para evitar el daño. A veces eso no sucede, pero ahí están los colaboradores, los que apoyan a los boxeadores. Si lo ven muy mal, que ellos ya lo conocen,
saben que si no paran la pelea le puede ocasionar un daño a veces irreversible. Entonces ellos deben de estar atentos. Hay diferentes técnicas para detener la pelea. Tengo entendido que ellos pueden tirar la toalla, que indican ya es demasiado trabajo, pero a veces no toman en cuenta eso, no ponen atención y ahí vienen las tragedias. Sí, efectivamente, doctor. El boxeo tiene diversas variables que van aumentando su peligrosidad, como es el caso de la edad de inicio. Entre más temprano inicie un joven en la práctica de este deporte, más riesgo tiene de sufrir este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque el cerebro es más vulnerable en etapas anteriores del desarrollo, es decir, cuando son menores de edad. Otro de los factores que influyen es el peso del peleador. Esos pesados tienen un mayor riesgo, y esto es lógico por las cuestiones de biomecánica, que el golpe es mucho mayor y el efecto pues es también más contundente. Entonces la categoría de pesados tiene todavía un riesgo mayor. Otra situación que también vendría a ser un factor a considerar es el estilo del peleador. En el boxeo existen dos estilos de peleadores, uno que se conoce como el estilista, que son aquellos boxeadores que tienen muy buena defensa y casi no reciben golpes, casi todo su ataque es contragolpeando, ¿no? Defendiendo sin recibir golpes. Por otro lado está el estilo que se le conoce como los fajadores, que son aquellos que les gusta intercambiar golpes, que se meten a la distancia corta para intercambiar golpes. Y estos pues también tienen un riesgo mayor para desarrollar algún tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque están recibiendo una mayor cantidad de golpes. Estas son algunas de las variables que influyen en el desarrollo de estas alteraciones. Pero como bien señala, muchas veces ni siquiera son evidentes este tipo de daño. A veces, generalmente siempre lo que más llama la atención son las lesiones donde hay sangrado, donde hay algún tipo de daño evidente. Pero este tipo de alteración, que es la encefalopatía crónica traumática, es el resultado de los golpes acumulativos. Estos golpes no necesariamente tienen que ser contundentes o tienen que ser golpes que ocasionen un knockout, que es la forma que tradicionalmente conocemos cuando el boxeador, aquí lo vemos en las imágenes que van a aparecer, que es cuando el boxeador está fuera de combate, que ya no puede responder porque ya perdió la conciencia, ya existe una pérdida momentánea de la función neurológica, que esta es la parte del knockout. Pero también hay casos donde sin que el boxeador esté inconsciente, ya no tiene la capacidad de responder, que es lo que se llama el knockout técnico, que ya él ya está en unas condiciones donde ya la integridad física y sobre todo el sistema neurológico ya está comprometida, por eso ya es incapaz de responder, solo que aunque aún está en vigilia, está despierto, pero ya no hay respuesta. Entonces, en este sentido, es muy importante lo que mencionaba el doctor, la intervención del referee. ¿Por qué? Porque si el referee detiene la pelea a tiempo, hay menos riesgo de que el boxeador sufra algún tipo de lesión. También el equipo, los managers, el manejador, el coach, puede hacer esto de tirar la toalla, que también sería considerado como un knockout técnico, que es cuando ya ve que su peleador ya no está en condiciones de continuar, aunque esto generalmente solo ocurre en el boxeo amateur. Y bueno, el problema está que muchas veces no lo hacen porque no saben de los riesgos a los que está expuesto. A veces incluso dentro de la disciplina, dentro del mismo deporte, tanto el boxeador como los entrenadores e incluso algunas autoridades médicas que están dentro del deporte desconocen la entidad de la encefalopatía crónica. Simplemente dicen, bueno, es un knockout, es parte del deporte y como te recuperas en algunos minutos, incluso a veces en segundos o a veces en días, pues uno, la gravedad de la lesión y tiende uno a minimizarla, ¿no? Incluso en muchos casos ni siquiera se reporta, porque la conmoción cerebral tiene unos signos muy claros que explican que el boxeador haya perdido la conciencia. Pues ahí en las imágenes, a los que les interesa el boxeo, están viendo ahí a Cassius Clay, el que se autocalificaba como
el mejor boxeador de todos los tiempos. Y él era calificado como estilista, haciendo hincapié en lo que llaman el arte de boxear, es decir, el golpear sin ser golpeado. Ahí lo ven que noqueó a uno de sus adversarios, pero a pesar de que él era estilista, tantos golpes que recibió durante su carrera, sobre todo que eran golpes de boxeadores de peso pesado, terminó mal. Él ganaba, campeón del mundo, y ahora terminó mal de sus funciones mentales, tenía Parkinson y alteraciones motoras, como ya dije, Parkinson, y ahí mismo en la figura abajo ven a otro boxeador noqueado, en este caso por Pacquiao, que ahora electo para ser senador allá en su natal Filipinas. Vamos a ver cómo funciona, porque a pesar de que él es buen boxeador, le ganaba casi, pero también recibió buenos golpes y esos golpes pues hace que su capacidad mental se vaya alterando. Vamos a ver cómo funciona allá allá donde nació, en las Filipinas. Y también, como mencionaba Jorge Alberto Bazán, que él mencionaba dos tipos de boxeadores, los estilistas y los fajadores. Y los estilistas son los que tienen menos probabilidades de sufrir daño. Y aquí en México tenemos un gran ejemplo que están viendo en pantalla, que es Ricardo el Finito López, así se le llamaba, que era pues estilista, golpeaba y difícilmente lo golpeaban, y eso le permitió terminar invicto en 52 combates que tuvo durante su carrera, y además siendo campeón mundial en su categoría, dio 21 veces su título, y aparentemente sus capacidades mentales no fueron dañadas significativamente, porque ahora trabaja como comentarista y analista del boxeo. Yo lo he escuchado y se ve que funciona bien. Entonces él supo administrar bien su carrera, quiere decir que fue muy inteligente y que no terminó dañado como la mayoría de los boxeadores, que siendo buenos boxeadores, en ese momento hay una etapa donde tienen todo lo que significa para ellos, dinero de sobra, amigos que le aparecen por todas partes, mujeres de sobra, pero desafortunadamente también tienen acceso a drogas, y cuando termina su carrera, muchos de ellos están en la pobreza extrema, tienen nada, no fueron inteligentes para cuidar su patrimonio que ganaron con tanto esfuerzo. Así que hay pocos ejemplos boxeo como este de Ricardo El Finito López, que siendo estilista, muy inteligente, cuidó su fortuna y todavía es un brillante comentarista del boxeo. Bueno, esta es una situación que es bien interesante, ¿no? Porque a pesar de que estamos hablando que el boxeo produce alteraciones neurológicas, tenemos que dejar claro que no necesariamente en todos los que practiquen el boxeo van a ocurrir. Yo siempre cuando hablo con los boxeadores y ellos me preguntan, ¿eso quiere decir que yo al estar practicando esto voy a estar mal en un futuro? Y yo siempre les pongo el ejemplo, que no todas las personas que fuman desarrollan EPOC, ¿no? O cáncer, no todas las personas fumadoras desarrollan cáncer. Tampoco no todos los boxeadores quiere decir que vayan a terminar mal neurológicamente. Existen una serie de variables que pueden influir para el desarrollo de este tipo de alteración. Casos como el de Cassius Clay, que era un boxeador muy bueno, el mejor de todos los tiempos,
y que al final desarrolló estas alteraciones neurológicas que caracterizan mucho su caso, que es la enfermedad de Parkinson, todos los boxeadores vayan a hacerlo, ¿no? Hay casos como el del Finito que efectivamente por su estilo de técnica y por algunas otras variables que también él ha hecho relucir, como es la parte que él siempre ha estado interesado por el estudio, como mecanismos de neuroprotección, la escolaridad, una vida sana, hablando de estos casos, porque muchas veces se tiende a confundir la situación del boxeador con las cuestiones que van durante el desarrollo de su carrera profesional. Es decir, cuando se vuelven profesionales y se vuelven exitosos y se enfrentan a todo este mundo de drogas, fama, mujeres, alcohol, entonces muchas veces se tiende a concluir que lo que hace que terminen mal no es el boxeo en sí mismo, sino todas las otras cuestiones, ¿no? Las desveladas, el alcohol, las drogas, todo esto es lo que hace que ellos terminen mal. Y muchas veces es como, es como un círculo, ¿no? Muchas veces estos factores también influyen para que el deterioro sea mayor, pero por sí solos pudieron haberse manifestado estas alteraciones. Y bueno, hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta. El deporte como tal es un deporte que aporta beneficios al cerebro, porque están haciendo actividad física de manera regular y es actividad física constante. Por un lado, aquí yo siempre lo veo como una balanza. Por un lado están eh, perjudicando su cerebro, pero por otro lado también están compensando estas alteraciones. Y muchas veces esta es la razón por la que no se notan los efectos hasta etapas tardías, cuando son adultos mayores, porque el cerebro, gracias a sus mecanismos que tiene de plasticidad cerebral y mecanismos de neuroprotección, todos estos déficits y permite que la persona lleve una vida normal sin que se noten las alteraciones. Es hasta que ya están en una etapa de la vejez, que viene un declive cognitivo y cambios morfológicos en el cerebro, que entonces como ya el cerebro no alcanza a compensar estos déficits, entonces se ven ya manifiestas, ya se ven las manifestaciones clínicas, pero es hasta como ya una etapa posterior. Por eso generalmente, si no se utilizan las herramientas adecuadas, las que tienen mayor sensibilidad, no detectamos los cambios durante la etapa activa del boxeador. Bueno, algo que acaba de mencionar Jorge Alberto Guzmán es muy importante. Ya existen las herramientas técnicas para detectar un posible daño cerebral que no es evidente a primera vista, porque los signos que se buscan, que se detectan primero, son los que ya describió la parte de los síntomas, que son los que detectan a primera vista, pero todavía no utilizan con mucho detalle la tecnología para no nada más a través de los síntomas detectar alguna alteración cerebral progresiva, sino ya a través de resonancia magnética, potenciales evocados, etcétera, que después vamos a desarrollar con mayor detalle, como que está faltando utilizar esas herramientas para ver qué es lo que pasa en un cerebro, como el de los boxeadores que reciben constantemente golpes de una pelea a otra y a otra, y a medida que aumenta el número de peleas, pues los daños acumulados, aunque sean leves, se van sumando, y eso se puede detectar si tuvieran un programa regular. Tengo entendido que no existe un programa para analizar regularmente a los boxeadores antes y después de cada pelea, y sobre todo cuando son noqueados, qué pasa con sus funciones neuropsicológicas, qué pasa dentro del cerebro. Hay que hacer un análisis detallado. Tengo la impresión de que todavía no le ponen mucha atención a la utilización de esas herramientas. Así es, doctor. Hasta el momento, en el boxeo profesional se les pide dos tipos de exámenes. Un examen neurológico realizado por un neurólogo, donde se examina toda la parte de la integridad del sistema nervioso, pero a nivel de lo más grueso, de los reflejos, de los pares craneales, y se les pide un examen de una tomografía computarizada, que este examen nos permite ver la estructura cerebral, nos da imágenes estáticas del cerebro,
y nos permite ver la integridad del cerebro. Pero muchas veces estos cambios ocurren aunque el cerebro no tenga un cambio evidente, no tenga una alteración evidente. A esto nosotros le llamamos que son cambios funcionales, no estructurales. La estructura sigue siendo o aparentemente es normal, pero la función ya no está igual, ya el funcionamiento, la forma en que se procesan las funciones cognitivas ya no es igual. Ya existe una serie de cambios en el funcionamiento cognitivo. Entonces, el desarrollo de las neurociencias ha permitido la creación de técnicas que permiten no solo evaluar la estructura cerebral, sino también la función cerebral, como es el caso de la resonancia magnética y de la neuropsicología. Efectivamente, este tipo de exámenes son más sensibles para esta población. ¿Por qué? Porque si seguimos aplicando, si seguimos con la forma tradicional de solamente ver la estructura y la integridad neurológica, no vamos a detectar nada. Vamos a decir, está bien, todo está bien, no pasa nada. Y concluimos que el boxeo no tiene ningún tipo de riesgo. Pero ya la literatura científica lo ha demostrado, que esas herramientas no son sensibles, no permiten detectar estos cambios. Entonces requieren de nuevas herramientas que no han sido utilizadas, quizá por desconocimiento, quizás por falta todavía de investigación en esta área, pero sobre todo porque las autoridades médico-deportivas no han tomado en cuenta todos estos estudios que ya existen. Pero lo más conveniente en otros deportes, como es el caso del fútbol americano y del hockey profesional en Estados Unidos, ya por obligación dentro del equipo médico se le tiene que realizar no solamente estudios estructurales, de estudios de imagen, sino también estudios neuropsicológicos antes de iniciar cada temporada. El jugador de fútbol americano debe de hacer una batería neuropsicológica para evaluar todos sus procesos y debe de realizarla nuevamente si se sospecha o existe la evidencia de que sufrió una conmoción cerebral. Y solamente de esta manera se puede determinar en qué momento el jugador puede volver a reanudar sus actividades deportivas. En el caso del boxeo todavía no, estas medidas no se toman en cuenta, pero sería muy conveniente que desde que inician ellos como amateurs empezaran a realizarse estos estudios y ir midiendo la función cognitiva de manera periódica para ir conociendo los cambios que se presentan si es que se llegan a presentar, pero sobre todo en el momento en el que se sospeche de alguna alteración, pues determinar si es conveniente que esa persona continúe con su práctica deportiva, la suspenda temporalmente o la suspenda definitivamente. Sí, en este caso parece ser que todavía no tienen los instrumentos suficientemente sensibles para que, aún en ausencia de una lesión aparente por técnicas de resonancia magnética, por ejemplo, se va estableciendo progresivamente el síndrome del boxeador o demencia pugilística, que únicamente se nota por los cambios neuropsicológicos que va presentando y no se explican, bueno, pero si no hay ninguna lesión. Entonces las técnicas todavía no son tan sensibles como para decir, atención, este boxeador va rumbo a tener el síndrome de pugilístico, demencia pugilística. Entonces, pues hay que tomar las medidas adecuadas para remediar, revertir este medio. Entonces yo creo que todavía se está intentando de meter algunas técnicas que pueden ser útiles para detectar este tipo de problemas. Ahora, la tecnología se ha desarrollado de tal manera que ya se puede calcular, predecir el daño que puede ocasionar algún golpe, porque ya lo pueden analizar de manera más o menos objetiva. Por allá hay modelos, una especie de robots que han implementado, donde están midiendo la fuerza del impacto. Son robots que reciben impactos como si fuera el guante o un puño y lo miden en newtons. El newton mide la fuerza que ejerce un golpe de un objeto que tiene tal peso y que es desplazado con una determinada fuerza. Entonces con eso ya pues están detectando la fuerza que puede llevar un golpe de un boxeador, claro, dependiendo también del peso del boxeador, eso puede variar. Entonces ya hay modelos por ahí, como aquí tengo, si podemos ver en pantalla, hay una referencia donde
con este tipo de modelos, pues están midiendo la fuerza necesaria para noquear o para producir daño en un contrincante que puede noquearlo o romper uno de los huesos de la cara, porque sobre todo hacia allá se dirigen los golpes. Ahí ven en la imagen uno de esos modelos, un pequeño robot que fue diseñado precisamente para medir la fuerza del impacto de los boxeadores. Ahora, ya con esto ya se tienen datos más o menos objetivos y esto valida y le da fuerza a considerar que los contrincantes deben de tener más o menos el mismo peso, porque si hay diferencia en peso, pues ya la fuerza de los impactos pues varía de manera significativa. Y ha habido muchas tragedias cuando se enfrenta un boxeador con otro de diferente peso, pobre del que tiene peso bajo, porque puede quedar dañado de manera definitiva o hasta muerto. Entonces, afortunadamente ya están surgiendo este tipo de investigadores con técnicas donde objetivamente se puede mostrar el daño que puede ocasionar el golpe de un boxeador. Y ahí están esquemas que tú has manejado adecuadamente de qué es lo que pasa dentro del cerebro. Es decir, no nada más se daña aquella parte del cerebro donde se da el golpe, sino que puede ser del otro extremo por ciertas leyes físicas que tú describes. De, ¿En qué consisten ahí en tus esquemas? Nos describes con mucha precisión qué es lo que pasa, que no solamente la parte golpeada es la que se daña, sino que puede ser la del otro extremo. ¿Qué es lo que pasa dentro del cerebro? Sí, doctor, mire, efectivamente aquí, como bien lo señala, el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido poner a prueba estas hipótesis. Y efectivamente, estos modelos que se utilizan son muy similares a los que se utilizan en las pruebas de colisiones en vehículos, pero aquí lo que se busca es medir la fuerza que puede generar un boxeador al impactar, ¿no? Y esto es porque el desarrollo, el estar practicando continuamente una actividad, les otorga nuevas cualidades físicas. Y el desarrollo de una técnica hace que ellos tengan la potencia para con un solo golpe noquear a una persona. Por sí solo el golpe es muy contundente y sería significativo para causar una lesión cerebral, pero obviamente también su contraparte, la persona que está boxeando, el que está defendiendo, también ha desarrollado un estilo que le permite defender estos golpes y minimizar su efecto, pero aún así son golpes muy fuertes que por sí solos podrían ocasionar una lesión. ¿Cómo ocurren estas lesiones? La situación está que el cerebro ocupa una superficie menor a la del cráneo. Es una masa pequeña que está relativamente con cierto movimiento dentro del cráneo y que solamente está protegida por alguna serie de mecanismos de protección como son las meninges, el líquido cerebroespinal y incluso el mismo cráneo. Pero al recibir una fuerza, un impulso biomecánico de forma lineal, se afecta no solamente la zona del golpe, sino por efecto de la física, que el cerebro, al seguir la trayectoria del golpe y frenar bruscamente, crea un efecto de contragolpe, es lo que se le llama. Y entonces impacta no solamente en la zona frontal, sino también en la zona posterior, que es la zona occipital. Lo mismo pasa en los golpes rotacionales, que son golpes que, como el uppercut o los volados de gancho, son golpes de gancho que impactan en las zonas temporales y si el golpe es recibido en la zona temporal izquierda, por efecto de contragolpe, por una cuestión de física y de inercia, también el golpe se transmite esa fuerza hacia el lado derecho, hacia el lado derecho. Y entonces las lesiones aquí son no solamente en la zona donde se está golpeando continuamente, sino puede haber un efecto difuso en todas las áreas del cerebro, en todas las áreas de la corteza cerebral. Y entonces por eso es importante explorar todas las funciones cognitivas, porque el efecto no solamente debe de estar en una área específica, sino lo podemos encontrar en diversas áreas. Solamente también para compartir un poco de la información, el término que anteriormente se utilizaba efectivamente era el de demencia pugilística. Este es un término que se originó por ahí de 1928 y la primera persona que lo utilizó se llamaba Martland, se apellidaba Martland,
y caracterizaba esta serie de cambios cognitivos, cambios funcionales, pero que posteriormente se le llamó de otra forma, se le llamó eh, encefalopatía crónica traumática, que es el término que actualmente se utiliza. ¿Por qué ya no se le llama demencia pugilística? Porque se ha determinado que no solamente ocurre en los boxeadores, sino en todos aquellos deportistas que están expuestos a golpes repetitivos a la cabeza, como es el caso de jugadores de fútbol americano, e incluso se habla de jugadores de fútbol soccer, jugadores de hockey, donde hay la situación de recibir golpes continuos a la cabeza. Entonces, por eso es que actualmente se le llama encefalopatía crónica traumática. Bueno, y aprovecho la información que nos da Jorge Alberto Guzmán, que es académico de la FES Iztacala y también hizo su proyecto doctoral en esta área de daño funcional del cerebro de los boxeadores, para mencionarles qué pasa con los niños recién nacidos. Y por eso una recomendación que se les da a algunos padres, por jugar con los niños, los sacuden, los cargan y los sacuden, y eso puede ocasionar daño cerebral, porque las mismas sacudidas, como el cerebro está flotando, como indica Jorge, en el líquido cefalorraquídeo, pues con esa sacudida rebota contra los huesos del cerebro y eso puede ocasionar daño. Entonces quise aprovechar esta información para pasarles esta información que considero sumamente importante. Y aquí en el esquema está lo que nos describías, ¿verdad? De cómo el daño se puede difundir por diferentes localizar en distintas partes de la corteza cerebral, tanto en las zonas frontales principalmente, porque en el caso del boxeo los golpes son dirigidos a la parte anterior del rostro, y entonces la zona de impacto es la zona frontal de la corteza cerebral, y en el caso de los golpes rotacionales, la zona donde hay mayor impacto son las zonas temporales. Por eso es que actualmente una parte importante de las investigaciones que se realizan buscan evaluar el funcionamiento de estas áreas, de los lóbulos frontales, lo que se le llama las funciones ejecutivas, y de áreas que tienen que ver con los lóbulos temporales, de funciones que tienen que ver con los lóbulos temporales, como son todos aquellos procesos relacionados con la memoria. Pues aquí en esta figura que ven proyectada, pues se notan los cortes coronales de dos cerebros. Noten, el lado izquierdo es un corte de un cerebro de un sujeto sano, y del otro lado el de uno que fue boxeador, y se nota una diferencia significativa. Noten cómo la materia gris está disminuida en ese cerebro de boxeador. Ven ahí unos huecos, sobre todo en la parte central. Ahí la parte central se ve más amplia, esos huecos, entonces son los ventrículos del cerebro. Se ve que ahí se ha perdido masa encefálica, y también en las partes laterales por efecto de los golpes recibidos de manera crónicamente, pelea tras pelea. Y como ya mencionaba Jorge hace rato, lo que sucede en la pelea pues varía de acuerdo al momento. Puede haber un accidente ahí mismo durante la pelea, o después, a medida que pasa el tiempo, los golpes recibidos en un momento determinado se van a manifestar posteriormente, porque eso puede traer consecuencias que vienen. Hay una reacción en cadena, porque por una parte son esos golpes, esas lesiones muy llamativas, que se ve que hay moretones por todas partes, sangra por diferentes partes el boxeador, pero hay otras que no se notan, que pueden estar a nivel de la sinapsis, a nivel de las membranas de las neuronas, donde es muy importante el intercambio de iones sodio, potasio, calcio para las funciones
de las neuronas, también para el intercambio de sustancias que nutren a las neuronas, y también hay alteraciones neuroquímicas porque se liberan neurotransmisores como son ácido glutámico y una gran cantidad de neurotransmisores que por los golpes pierden ese equilibrio que normalmente existe en un cerebro normal, y son lesiones químicas, neuroquímicas, que no se manifiestan de manera inmediata, sino que con el tiempo eso se va manifestando, como se nota en esta figura, donde hay el esquema de neuronas, donde se pueden manifestar las alteraciones que ya les mencionaba, alteraciones en neurotransmisores que con las técnicas actuales todavía no se pueden medir de manera precisa, y también hay alteraciones en las membranas que permiten el intercambio de sustancias para la sobrevivencia de las neuronas, para el aporte de energía que necesitan. Entonces, puede haber problemas de balance de la energía, y eso se va manifestando con el tiempo. Con el tiempo se nota que un individuo se va alterando física y conductualmente con el tiempo, a pesar de que no ha recibido golpes últimamente, pero son secuelas que han quedado de las peleas anteriores, son secuelas que no se notan fácilmente, sino con el tiempo, como aquí se resume en esta figura. Así es, doctor, efectivamente no todas las lesiones son evidentes. Este tipo de lesiones pasan desapercibidas para la mayoría de las personas porque no se ven, son lesiones que están dentro de la célula, a nivel celular, y consiste en un desequilibrio, como bien lo señala, entre la demanda de oxígeno al cerebro, en la demanda de glucosa y la demanda de flujo sanguíneo cerebral. Y estas lesiones tardan un tiempo en recuperarse por sí solas. Imaginemos que una persona, cualquiera de nosotros sufre un golpe, una caída, pasa lo mismo. La situación está que nosotros no vamos a volver a tener una caída hasta mucho tiempo después. Entonces el cerebro por sí solo se va recuperando ese equilibrio a nivel celular. Pero en el caso de los deportistas que están expuestos a golpes repetitivos, y específicamente en el caso de los boxeadores, el problema está que el cerebro no tiene oportunidad de recuperarse. Ocurre después de un combate este desequilibrio, y en promedio naturalmente tardaría 7, 8 días en recuperarse ese equilibrio. El problema está que aunque él ya no pelee, no tenga un combate oficial, regresa a entrenar, y también durante el entrenamiento siguen existiendo golpes. Y estos golpes, aunque son menores, no causan un knockout o son menos contundentes, siguen debilitando esta recuperación e impidiendo que se establezca un mecanismo de equilibrio. Y cada vez, entre más golpes reciba, va a tardar más tiempo en recuperarse el cerebro, hasta que llega un momento que ya estas reservas del cerebro ya le son insuficientes, ya no tiene la capacidad de recuperarse, y es cuando se manifiestan todos estos síntomas. Y aquí Jorge Alberto, profesor de la FES Iztacal, acaba de mencionar algo importante y que no se le pone mucha atención: entrenamiento, sparrings. Los pobres sparring que no saltan a la fama reciben cada golpiza porque ellos en teoría pues no pueden golpear para defenderse con mucha furia, con mucha capacidad quien los contrata. Entonces los sparring juegan un papel muy importante para el boxeador estrella, y ellos pues sirven como costales de entrenamiento. Y no sé, esta es una pregunta, si también en este tipo de estudios que les hacen a los boxeadores, a los sparring también se les toma en cuenta, hacen evaluaciones regularmente para ver si el sparring también va dañando sus capacidades físicas y mentales, o eso está en el olvido. Hasta el momento no se ha estudiado, no se ha hecho énfasis en el papel del sparring, pero sí se saben varios datos. En primera de ellos, por estudios epidemiológicos, donde se busca determinar en qué tipo de situación ocurren más lesiones, si durante los combates o durante el entrenamiento. Se ha determinado que ocurran más lesiones durante el entrenamiento, lesiones de cualquier tipo.
tanto leves, moderadas o severas. La mayoría de lesiones ocurren durante los entrenamientos, lo cual nos lleva a sospechar que también se reciben muchos golpes y que estos golpes también son importantes, son fuertes, no nada más es un golpe suavecito o jugando o de a mentirita, son golpes fuertes, no tan fuertes como los que hay en un combate, pero al ser muchas ocasiones hay mayores posibilidades de lesión durante los entrenamientos que durante los combates mismos. Y sería importante determinar el papel de esta figura que es el sparring, que pues, efectivamente no es un boxeador profesional, pero es una parte importante en el boxeo profesional, porque es quien ayuda al boxeador a mejorar su técnica. ¿Cómo? Pues defendiendo los golpes que el otro le proporciona. Sería importante considerar esto porque efectivamente es una persona, es una figura que está en mucho mayor riesgo porque está recibiendo golpes de manera constante y significativa. Y aquí proyectando, están observando, es una figura dramática, ahí quedó un boxeador como muerto. El que está ahí boca abajo es Pacquiao, que fue noqueado por Juan Manuel Márquez, que como indica ahí la leyenda, que es uno de los boxeadores más letales de la actualidad, y ahí describen la potencia de sus golpes, como ya les decía, que se mide en newtons, y según las medidas que han hecho con las técnicas que ya les describí, con métodos objetivos, dice que su golpe recto, que tiene una fuerza o una energía de 4.345 newtons y con una velocidad de 33 kilómetros por hora, supera, atención, los 3.200 newtons, que es la energía necesaria para que un karateca rompa un ladrillo. Entonces noten el golpazo de Juan Manuel Márquez, toda la energía que inyecta cuando golpea, y noten, ahí están los resultados, ahí ven esa imagen dramática. Quedó como muerto Pacquiao, nunca le había sucedido esa situación. Lo que pasa que lo recibió de lleno, entrando Pacquiao, y él con toda su energía, lo recibió con un recto y quedó como muerto. Afortunadamente fue la situación dramática, pero ya se ha recuperado, tanto que les digo que ya va a ser senador allá en su natal Filipinas, y ha tenido otras peleas con otros boxeadores, con un estilista que gana sin que le peguen, así se ha ganado la vida, gana los miles de millones de dólares, y así se mantiene, bailando en el ring sin que le peguen, y así ha ganado sus peleas. Entonces ya les describía la fuerza letal de este boxeador, y todavía nos falta mucha información por analizar, y el tiempo se está terminando. Ya nos hacen señas que contamos nada más con 5 minutos para hacer una pausa, y le vamos a pedir al profesor Jorge Alberto Guzmán de continuar el próximo jueves. Ahora nos queda tiempo para reforzar algo que se ha mencionado. Ahí ven en el esquema, si proyectamos en el esquema, ahí ven el cráneo de un sujeto y adentro el cerebro. Y noten la posición, en la parte central está lo que se llama el tronco cerebral, el tallo cerebral, llamado así porque ahí descansan los hemisferios cerebrales. Es como un árbol que carga las ramas y el follaje de los árboles. Bueno, en el tronco cerebral, ahí en la parte media, es la parte que continúa de la médula espinal, se continúa con el bulbo, el puente y el mesencéfalo. Bueno, en esa parte radica el conjunto de neuronas que nos mantienen despiertos, y además forma parte importante de la conciencia, lo que nos permite interactuar con el medio. En esa parte que les acabo de mencionar,
están las neuronas que tienen esa función muy importante. Y noten qué pasa cuando hay un knockout. Le pegan en la barbilla al boxeador. Vean ahí esa imagen de esa calavera en la barbilla. Con ese golpe hace que rote toda la cabeza. Y al rotar la cabeza, pues también rota sobre el tronco cerebral. Y al rotar ahí se dañan las neuronas que nos mantienen despiertos, que nos mantienen conscientes. El resultado es knockout. Nos vamos al mundo de la inconsciencia, quedamos medio dormidos, porque realmente se ha dañado aquella parte que nos mantiene despiertos y conscientes. Y aparte del knockout, pues hay una gran cantidad de lesiones que ya no nos va a dar tiempo de analizar, porque ya nos quedan como 3 minutos, pero le cedemos la palabra al profesor Jorge Alberto Guzmán, por si quiere agregar algo más a esta imagen dramática de cómo se produce el knockout, qué daño le produce ahí en el tronco cerebral y por eso quedamos inconscientes. Pues efectivamente, doctor, pues bien lo ha comentado, este es el mecanismo por el que se da la pérdida de la conciencia, el knockout, pero lo que más me gustaría hacer énfasis es que las alteraciones que se producen a consecuencia del boxeo no solamente se relacionan con los knockouts sufridos. El knockout sí es la manifestación más fuerte de esta situación. ¿Por qué? Porque incluso es dramático, ¿no? Cuando el boxeador cae y lo vemos tendido sobre la lona y ya no tiene ningún tipo de respuesta, pues ese es el efecto más dramático. Pero hay nuevas situaciones, hay situaciones que están de por medio también, como es el caso del síndrome del segundo impacto, que es el caso de los boxeadores que reciben una segunda conmoción cerebral antes de recuperarse de la primera. Es decir, si durante el periodo que todavía, que es de algunos meses, durante todavía está el cerebro sensible a esta conmoción cerebral que ocurrió, sigue el boxeador practicando, se vuelve más susceptible de sufrir una segunda conmoción cerebral. Y si sufre una segunda conmoción cerebral, el cerebro está todavía en mayor riesgo para sufrir una tercera. Es decir, es exponencial el riesgo cuando se sufre una conmoción cerebral. Pero el problema no solamente se radica ahí, el problema del boxeo radica en la cantidad de golpes, golpes acumulativos. Golpes que incluso nosotros lo llamamos subconmocionales, es decir, golpes que no tienen todavía la fuerza necesaria para causar una conmoción cerebral, pero que por sí solos no causarían esta conmoción cerebral, pero de forma repetitiva y de forma crónica, es decir, durante el entrenamiento y durante los combates, van creando un efecto acumulativo. Y es ahí donde está la principal adversidad en el boxeo, en el efecto acumulativo de los golpes. Incluso en la actualidad se han desarrollado modelos con animales experimentales, donde se observa efectivamente que si expones a una ratita, a una rata de laboratorio, a golpes repetitivos, aunque no sean golpes fuertes, que estén dentro de la barrera para causar una conmoción un cerebral, un knockout, es decir, solo golpes leves, pero que son repetitivos durante mucho tiempo, el animal desarrolla una serie de cambios a nivel del tejido cerebral. Pues los invitamos a que hagan el favor de escucharnos el próximo jueves. El próximo jueves va a ser a la hora de costumbre, es decir, de 13 a 14 horas. Como ya se dieron cuenta, la información que analizamos hasta el momento ha sido muy interesante, muy importante, pero queda información también bastante importante, que además vamos a culminar con el proyecto que desarrolló el profesor Jorge Alberto Guzmán como tesis doctoral, que le llevó varios años, de tal manera que tiene información muy importante y vamos a detectar las técnicas que él utilizó para detectar cómo se han alterado las funciones cerebrales a través de diferentes técnicas que él nos va a describir posteriormente, pues ha medido cómo se alteran una gran cantidad de funciones, entre ellas las funciones ejecutivas y otras más. Entonces va a estar muy interesante. Entonces los invitamos a que se pongan en contacto nuevamente con nosotros el próximo jueves. Por ahora le agradecemos
al profesor Jorge Alberto Guzmán su participación. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la invitación y por aquí estaremos la próxima semana. Y también le agradecemos a Juan, como siempre, su apoyo, a Toño también, el decano de la comunicación aquí en la Facultad de Psicología, y a la maestra Margarita, que es la voz de este programa, la voz de la UNAM. Muchas gracias por su apoyo y hasta el próximo jueves. Gracias.